Esa noche, bajo una tormenta que parecía querer borrar la carretera entera, un camionero frenó de golpe al ver a una familia empapada caminando pegada al arcén. Pero lo que realmente lo hizo temblar no fue la lluvia, sino los ojos de los niños, mezcla de miedo, agotamiento y una súplica silenciosa que ningún adulto debería ignorar. Lo injusto no era que caminaran bajo el diluvio. Lo injusto era que nadie antes se hubiera detenido por ellos. Y aquel gesto, ese simple acto de frenar, terminó cambiando vidas que ya parecían perdidas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La tormenta de aquella noche no era simplemente fuerte, era una muralla líquida golpeando el parabrisas, como si quisiera quebrarlo. Rodrigo Álvarez, con sus 56 años y las manos curtidas por la vida en carretera, avanzaba a ciegas por la N634, acostumbrado a la soledad que lo acompañaba desde la muerte de su esposa. La radio murmuraba advertencias de temporal, pero él casi no escuchaba. Su mente vagaba por recuerdos que preferiría olvidar. Conducir de noche siempre había sido su refugio. La oscuridad le permitía esconder la tristeza y la carretera, aunque fría, jamás lo juzgaba. Sabía que al terminar la ruta, regresaría a la ermita, una casa grande y silenciosa, donde el eco era su única compañía. El viento sacudió el tráiler obligándolo a aferrarse con fuerza al volante. Redujo la velocidad para evitar que una ráfaga inesperada lo empujara hacia la cuneta. Y entonces, como un destello entre la cortina de agua, algo apareció en la luz de los faros. 4 siluetas. Un hombre, una mujer y 2 niños. Caminando. Empapadas. A la deriva en mitad de la noche. El instinto del camionero veterano saltó de inmediato no parar. En carreteras solitarias, siempre existe el riesgo de engaños, asaltos o trampas. Lo más sensato era seguir adelante, fingir que no había visto nada. Rodrigo frunció el ceño, apretó los dientes y mantuvo el camión en marcha. Hasta que ocurrió algo que le atravesó el alma. La figura más pequeña del grupo, un niño de unos 7 años, giró la cabeza al escuchar el motor. No levantó las manos, no pidió ayuda. Solo miró. Unos ojos grandes llenos de miedo y agotamiento atrapados en el fulgor de los faros. Ese instante breve como un parpadeo le clavó una espina en el corazón. Rodrigo dejó escapar un bufido resignado. Golpeó el volante con la palma, maldiciendo en voz baja su propia debilidad. Y pisó el freno con fuerza. El tráiler chilló sobre el asfalto mojado hasta detenerse. El corazón de Rodrigo latía tan fuerte que casi tapaba el sonido de la tormenta. Sabía que podía estar cometiendo un error. Sabía que era peligroso. Pero también sabía que no podía abandonar a aquellos niños en la oscuridad. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. El aire frío cargado de lluvia le golpeó el rostro. A través del espejo retrovisor, vio cómo el hombre corría hacia la cabina mientras la mujer y los 2 niños permanecían unos pasos atrás, temblando por el frío y el cansancio. El hombre llegó jadeando con la cara desencajada por la angustia. «Por favor, señor», gritó, entre el estruendo del agua. «No buscamos dinero ni problemas. La niña tiene fiebre. Ya no puede dar un paso más». Su voz no tenía rastro de amenaza. Solo desesperación. Rodrigo lo observó unos segundos que parecieron eternos. No vio engaño, no vio peligro. Vio a un padre derrotado por la tormenta y la vida. Y casi sin pensarlo, su mano se movió hacia el seguro de la puerta. Rodrigo apretó con fuerza el volante y levantó el pestillo, sin saber si aquella decisión salvaría a la familia o lo salvaría a él. La cabina del tráiler iba recuperando algo de calor mientras Rodrigo conducía hacia el área de servicio más cercana. Durante los primeros minutos nadie dijo nada. El sonido de la lluvia aún resonaba en los oídos de todos, como si la tormenta los persiguiera dentro del camión. Bernardo Rivas, sentado en el borde del asiento, todavía respiraba con dificultad.
Adela sujetaba a la pequeña Sofía que dormía con la frente caliente. Tomás el mayor no apartaba los ojos de las botas empapadas de su padre. Rodrigo no solía permitir pasajeros. La cabina era su refugio, su mundo cerrado. Pero algo en aquella familia, quizá la dignidad en medio de la miseria, quizá la forma en que Adela acariciaba el pelo de sus hijos, mantenía su mano firme en el volante sin rastro de arrepentimiento. Cuando el cartel de área de servicio de Arriondas apareció entre la neblina, Rodrigo murmuró: «Vamos a entrar. Los críos necesitan calor». El bar del área desprendía un olor reconfortante a caldo tortilla y pan recién tostado. La camarera Lourdes lo reconoció enseguida, pero su mirada se detuvo en la familia empapada que lo seguía. No dijo nada. Solo llenó 4 tazas de leche caliente y una de café fuerte para él. Rodrigo pidió bocadillos y un caldo para la niña. Cuando Lourdes lo sirvió, él observó atentamente. Bernardo no comió nada. En vez de eso, repartió su bocadillo entre los niños y Adela, quedándose solo con un trocito pequeño. No fue un gesto ostentoso ni dramático. Fue simplemente lo que un padre haría cuando ya no le queda nada más que su familia. Rodrigo lo miró con cierto respeto silencioso. En la carretera había visto muchos rostros endurecidos por el egoísmo, pero no el de un hombre que incluso en la miseria mantenía intacta su prioridad. Después de que el calor regresara a los cuerpos de los niños, Rodrigo decidió preguntar: «¿Desde dónde veníais andando con esta tormenta?» Bernardo bajó la mirada. «De infiesto, señor. Nos desalojaron esta mañana. Y sin dinero ni coche intentábamos llegar a Gijón. Quizá allí habría trabajo para mí». Rodrigo negó con la cabeza. Ese trayecto era largo y peligroso incluso de día y con buen tiempo. Mucho peor con 2 críos y una tormenta que amenazaba con desbordar los ríos. Pagó la cuenta sin permitir discusión. Cuando hay niños de por medio, no se discute, sentenció. Al salir al aparcamiento el viento había bajado, pero la noche seguía húmeda. Rodrigo abrió el capó del tráiler. «Oye, Bernardo, llevo escuchando un ruidito raro en el motor desde Oviedo». «¿Sabes de mecánica?» Bernardo no respondió con palabras. Se puso manos a la obra. Tocó la correa, palpó la tensión y se inclinó hacia la zona inferior del motor. «No es la correa», dijo al cabo de un minuto. «Es la polea tensora. Está desalineada». Rodrigo levantó las cejas. Por fin alguien había dado con el problema que 3 mecánicos no habían sabido encontrar. Mientras regresaban a la carretera, el silencio volvió a la cabina. Pero ya no era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes empiezan a confiar, aunque no se atrevan a admitirlo. Pocos kilómetros después, apareció la salida hacia Ribadesella. Rodrigo la vio acercarse y simplemente no encendió el intermitente. El camión siguió recto devorando asfalto hacia el oeste. Adela, sorprendida, se incorporó un poco y miró por la ventanilla. «Señor, creo que nos hemos pasado la salida», susurró apretando con fuerza la mano de Bernardo como si necesitara una certeza en medio de lo desconocido. Rodrigo no apartó los ojos de la carretera. Su voz salió baja pero segura, como si hubiera tomado una decisión que aún no sabía explicarse del todo. «Tranquilos», dijo. «Sé exactamente a dónde necesitáis ir». Y en la cabina se hizo un silencio nuevo lleno de inquietud, pero también de una esperanza que ninguno se atrevía a nombrar. El camión avanzó por la pequeña carretera rural, mientras la lluvia cedía finalmente dejando un olor a tierra mojada que impregnaba el aire. Bernardo observaba el paisaje oscuro desde la ventanilla, intentando descifrar hacia dónde los llevaba aquel hombre que, sin explicarlo demasiado, había decidido ofrecerles algo más que un simple aventón. Adela, aunque inquieta, mantenía a Sofía dormida sobre su pecho, y Tomás seguía apretado contra ella buscando el calor que aún le faltaba. Cuando las luces del tráiler iluminaron un portón de madera envejecida, Rodrigo redujo la velocidad.
Giró a la izquierda y entró lentamente por un sendero rodeado de castaños y robles. Allí, en medio de la vegetación húmeda, se alzaba la ermita, una casa grande de piedra con tejado oscuro y un jardín convertido ya casi en selva. Las paredes mostraban desconchados del tiempo, y una ventana del piso superior tenía una tabla clavada como si intentara ocultar una herida antigua. Rodrigo aparcó frente a un cobertizo ancho, hecho de madera y metal que a simple vista parecía abandonado, pero aún guardaba la dignidad de un taller que un día fue importante. «Hemos llegado», anunció con voz calma. Bernardo intercambió una mirada rápida con Adela. Había incredulidad, alivio y también miedo. Nunca nadie les había abierto una puerta así. Rodrigo bajó del camión con un movimiento lento, cansado, y abrió el portón principal de la casa. El chirrido resonó por todo el valle. Al encender la luz del pasillo se levantó una nube de polvo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como si fueran figuras inmóviles esperando despertar. El olor a madera vieja, a papel olvidado y a café reseco impregnaba cada rincón. «Perdonad el estado», murmuró Rodrigo. «Llevo tiempo sin vivir aquí». Adela recorrió la estancia con los ojos, reconociendo inmediatamente el rastro de una casa en duelo. La taza seca sobre una mesa, un calendario desfasado, plantas muertas en los alféizares. Objetos que guardaban silencios demasiado largos. Le entraron ganas de ordenar, de abrir ventanas, de traer vida a ese espacio congelado en el tiempo. «Podéis usar las habitaciones de la planta baja», indicó Rodrigo. «Hay agua caliente, si la caldera decide cooperar». La familia dejó sus pocas pertenencias en un rincón. Ver a Tomás y Sofía caminar descalzos sobre un suelo seco y cálido, y no sobre barro frío, fue para Adela una victoria silenciosa. Sofía, aún adormilada, sonrió por primera vez desde la tormenta. Rodrigo hizo un gesto hacia el cobertizo. «Bernardo, ven conmigo. Quiero enseñarte algo». Cruzaron el jardín húmedo hasta el taller. Rodrigo abrió las puertas dobles, y un olor a madera envejecida escapó hacia ellos, casi como un suspiro ancestral. Dentro había un banco de trabajo largo, herramientas colgadas en la pared, serruchos formones. Un torno antiguo y un foso mecánico semioculto bajo una plancha metálica. Todo estaba cubierto de polvo, pero la calidad era innegable. Los ojos de Bernardo brillaron. Avanzó despacio como quien pisa un santuario. Pasó la mano por la superficie del banco, levantando una fina nube gris. «Se nota que aquí se trabajó madera de verdad», susurró. Rodrigo asintió. «Mi padre era carpintero. Yo, mecánico». Este lugar fue el corazón de la familia, hasta que todo empezó a quedarse vacío. Bernardo tomó un formón oxidado del estante. Lo equilibró en su mano, lo giró, comprobó su peso. Con un poco de aceite y lija, esto podría volver a trabajar. Todo el taller podría. Rodrigo lo observó con un gesto que mezclaba nostalgia y esperanza. Aquella frase, «todo podría volver a trabajar», le llegó más hondo de lo que esperaba. Hacía años que nadie hablaba de vida dentro de ese cobertizo. «Si os quedáis una semana y me ayudáis a poner en pie el taller, podéis usar la casa sin preocupación», dijo finalmente. Bernardo levantó la vista sorprendido por la oferta. Era más de lo que habrían soñado esa mañana cuando ni siquiera tenían dónde dormir. Adela apareció en la puerta del taller con Sofía en brazos y Tomás agarrado a su falda. «¿Todo bien?», preguntó. Bernardo sonrió con timidez. «Creo que sí, Adela. Creo que hemos encontrado algo bueno». Pero justo en ese momento, un ruido de motor rompió la calma del valle. Un coche moderno avanzó por el camino de grava demasiado rápido para aquella zona, levantando gotas de agua y barro. Rodrigo se tensó de inmediato. Reconocía ese sonido. Lo había escuchado demasiadas veces en los últimos años. El coche se detuvo bruscamente frente a la ermita.
Rodrigo sintió un nudo amargo en el estómago. Sabía perfectamente quién era. Y cuando la puerta del coche se abrió de golpe, el aire húmedo trajo consigo la presencia que más temía ver en ese momento. Su hijo Esteban acababa de llegar. El motor del coche todavía hacía ruido cuando Esteban Álvarez salió de él dando un portazo que resonó como un trueno tardío sobre el valle. Llevaba una chaqueta elegante, zapatos que no estaban hechos para el barro asturiano, y un gesto de fastidio que le tensaba la mandíbula. Su sola presencia rompía la calma silenciosa que recién empezaba a formarse en la ermita. Rodrigo, que aún estaba de pie frente al taller junto a Bernardo, sintió cómo la espalda se le endurecía. No era miedo. Era ese viejo cansancio que nace cuando uno sabe que está a punto de revivir discusiones que nunca llevan a nada. ¿Qué demonios está pasando aquí, papá?, espetó Esteban antes incluso de acercarse. Su mirada recorrió a Bernardo, a Adela, que seguía en la puerta del taller con los niños, y a la casa a medio despertar. Cada detalle parecía indignarlo más. ¿Me lo explicas?, continuó levantando la voz. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hacen en tu propiedad? ¿Desde cuándo conviertes la casa en un refugio para...? No terminó la frase, pero su tono dejó muy claro lo que pensaba. Bernardo bajó la cabeza tragando la humillación en silencio. Adela abrazó a Sofía con más fuerza. Tomás se escondió detrás de la falda de su madre. Rodrigo avanzó unos pasos interponiéndose entre su hijo y la familia. Esteban dijo con una calma estudiada: «Ellos están aquí porque yo los invité. Y esta es mi casa por si lo habías olvidado». «¿Invitado?», se burló el joven. «Papá, has perdido la cabeza. ¿No te das cuenta de que pueden denunciarte, ocupar la propiedad, arruinarlo todo?» «Madre mía, papá, esto es ridículo». Bernardo dio un paso hacia atrás avergonzado. «Señor, quizá deberíamos irnos», murmuró. «No queremos causar problemas». Pero Rodrigo levantó una mano. «Nadie se va a ninguna parte». Esteban soltó una carcajada incrédula. «Perfecto, justo perfecto. Ya veo por qué el promotor no recibe tu firma. Estás rodeándote de desconocidos». «Mira, papá, llevo meses intentando sacar adelante la venta del terreno. Es una oportunidad única. Y tú lo frenas metiendo en casa a esta gente que ni conoces». Rodrigo apretó los dientes. «La ermita no se vende, ya te lo dije». Los ojos de Esteban brillaron con una dureza peligrosa. «Pues haré lo necesario para que se venda», declaró. «Si sigues con este museo polvoriento, voy a ir al juzgado para solicitar tu incapacitación». «Sí, papá, declararte incapaz. Con tu aislamiento y estas decisiones absurdas, el juez me dará la razón». Un silencio grueso cayó sobre todos. Adela inhaló bruscamente. Bernardo palideció. Rodrigo sintió como si le clavaran una espina helada en el pecho. No por la amenaza legal, sino porque aquel joven arrogante era su hijo. Su propio hijo. «¿Me estás amenazando, Esteban?», preguntó con voz grave. «Te estoy salvando de ti mismo», replicó él, sin esperar respuesta. Esteban sacó el móvil y comenzó a marcar. «Voy a avisar a los servicios sociales. Que vengan a ver cómo tienes a estos niños en un lugar insalubre. Y si hace falta, llamo también a la Guardia Civil. Ya verás cómo reaccionan cuando sepan que un anciano vive con ocupas». Bernardo sintió que se le hundía el estómago. «Don Rodrigo, de verdad. Lo mejor es que nos marchemos ya». Rodrigo negó despacio. «No. Aquí nadie abandona nada». Pero Esteban ya había empezado a caminar, alejándose unos metros, móvil en la oreja, hablando rápido, seguro, convencido de su victoria. Adela, con la voz temblorosa pero llena de dignidad, se adelantó un paso. «Señor Esteban, no somos ocupas. Somos trabajadores. Su padre nos tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Y a veces, para saber quién quiere aprovecharse de quién, basta con mirar quién protege a su familia cuando todo va mal». Esteban se giró dispuesto a soltar una respuesta agresiva, pero la mirada de Adela, firme, cansada, valiente, lo desconcertó durante un instante.
Rodrigo cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y supo que esa noche cambiaría su vida para siempre. La luz del móvil de Esteban iluminaba su rostro tenso mientras hablaba con alguien al otro lado de la línea. Y justo cuando Rodrigo avanzó un paso hacia él, decidido a impedir que siguiera, escuchó claramente las palabras que no quería oír. Sí, buenas noches. Quiero denunciar una situación grave en una vivienda de Cangas de Onís. En el taller Bernardo tragó saliva con dificultad. Tomás abrazó a su madre. Y Rodrigo, aún sin mover un músculo, comprendió que la verdadera tormenta acababa de empezar. La mañana siguiente amaneció con una neblina suave que envolvía todo el valle como un velo blanco. Durante los últimos días de trabajo intenso, la ermita ya no parecía el caserón abandonado de antes. Las ventanas estaban limpias. El suelo brillaba, la cocina olía a pan tostado y café. Y los niños jugaban sobre una alfombra que Adela había sacudido 1000 veces para devolverle la vida. El taller a su vez resonaba con el clic del metal y el aroma cálido de la madera lijada. Bernardo estaba terminando de aceitar un juego de formones cuando escuchó un coche acercarse, luego otro, y otro. Rodrigo levantó la cabeza con el corazón encogiéndose sin necesidad de ver. Sabía perfectamente qué significaba aquello. Una camioneta de los servicios sociales del Principado de Asturias, un coche oficial y un vehículo de la Guardia Civil se detuvieron frente a la casa, y junto a ellos, el coche reluciente de Esteban. Adela salió al porche con Sofía en brazos. Tomás se escondió detrás de su falda. Tranquilos, susurró Rodrigo. No hemos hecho nada malo. Pero las manos le temblaban aunque intentara disimularlo. Los funcionarios bajaron de los coches con carpetas en la mano. La trabajadora social, una mujer de gesto serio pero profesional, saludó con educación. Buenos días, señor Álvarez. Hemos recibido una denuncia por posibles condiciones inadecuadas para menores y por posible vulnerabilidad de usted como propietario. Esteban apareció detrás de ella cruzándose de brazos con una sonrisa de triunfo que se deshacía lentamente cuando vio el interior de la casa. Porque lo que encontró no fue un hogar en ruinas, fue un hogar vivo. La cocina ordenada, la despensa llena, la mesa puesta para el desayuno, los niños vestidos, peinados, limpios, y el olor cálido del pan y el café recorriendo cada rincón. La trabajadora social recorrió el pasillo con precisión metódica, abriendo puertas, tomando notas. ¿Desde hace cuánto viven aquí?, preguntó Adela. 1 semana, señora. Y gracias a don Rodrigo los niños están mejor que nunca, respondió ella sin bajar la mirada. Mientras tanto, un agente de la Guardia Civil inspeccionaba el taller. Tocó la madera recién lijada, vio las herramientas ordenadas, los tornos aceitados. No detectó nada que indicara abandono o peligro. Bernardo se mantenía a distancia, nervioso pero sereno. Rodrigo sabía que había llegado el momento clave. Fue hacia un escritorio antiguo del salón, abrió un cajón y sacó un sobre. Señora, dijo mirando a la trabajadora social, sé perfectamente que mi hijo ha llamado preocupado por mi condición mental. Por eso antes de que vinierais, fui al médico de cabecera. Aquí está mi informe psicológico actualizado y firmado. Y también el contrato laboral de Bernardo como encargado del taller. Le entregó ambos documentos con manos firmes. La trabajadora social los leyó con calma. Luego alzó la vista. Señor Álvarez, no veo ninguna irregularidad. Todo lo contrario, esta casa está cuidada. Los menores están atendidos y usted demuestra plena capacidad para administrar sus bienes. No encontramos motivo para intervención. El color desapareció del rostro de Esteban. ¿Cómo que no hay motivo? Les está dando casa a desconocidos. Ha perdido la noción de la realidad, gritó fuera de sí. El guardia civil se acercó con expresión dura.
Señor Esteban, presentar denuncias falsas y movilizar recursos públicos sin fundamento es un delito. Le aconsejo que mida sus palabras. Esteban miró alrededor desesperado como buscando una grieta en aquella escena que pudiera usar a su favor. Pero todo estaba impecable. La casa respiraba orden, vida y dignidad. «Esto no puede estar pasando», murmuró él apretando los puños. «Os está engañando a todos». La trabajadora social cerró su carpeta. «Aquí no hay ningún engaño, y su padre no necesita supervisión alguna. Por favor, retírese». Esteban, completamente derrotado, clavó sus ojos en Rodrigo. No había arrepentimiento en ellos, solo rencor y vergüenza. «Te vas a arrepentir, papá», escupió. «Esta gente te vaciará los bolsillos, y cuando pase no vengas a buscarme». Rodrigo sostuvo su mirada con una tristeza profunda, no con ira. «No pienso buscarte, hijo», respondió con voz suave, «porque aquí ya tengo familia». A Esteban le tembló la mandíbula, dio media vuelta, subió al coche y se marchó levantando una nube de polvo. Cuando los funcionarios finalmente se retiraron, un silencio de alivio cayó sobre la ermita. Adela se desplomó en una silla llorando en silencio. Bernardo se llevó las manos al rostro. Los niños abrazaron a Rodrigo por las piernas sin comprender del todo, pero sintiendo que había pasado algo grande. Rodrigo respiró hondo, posó una mano en el hombro de Bernardo y dijo: «Venga, tenemos que terminar ese encargo de estanterías para la tienda del pueblo. Que vean que este taller está más vivo que nunca». Y mientras entraba nuevamente al taller, la neblina empezó a levantarse, revelando un rayo de sol tímido entre las nubes. Pero en el fondo del valle, Rodrigo no podía evitar presentir que la historia con Esteban aún dejaría una marca difícil de borrar. Los días que siguieron a la visita de los servicios sociales marcaron un antes y un después en la ermita. El miedo desapareció. El trabajo regresó. Y el hogar, ese concepto que parecía olvidado entre polvo y silencios, volvió a tener sentido. El taller resonaba cada mañana con el sonido de serruchos, martillos y risas infantiles. Bernardo había logrado restaurar casi todas las herramientas antiguas, y Adela mantenía la casa con una calidez que transformaba cada rincón. El olor a guisos, pan horneado y madera recién lijada se mezclaba en un aroma que parecía abrazar a cualquiera que entrara por la puerta. Rodrigo, que antes dormía en la cabina del camión por costumbre, más que por necesidad, empezó a usar de nuevo su habitación. Cada noche, al estirarse en la cama, escuchaba la respiración tranquila de la familia en las habitaciones cercanas. Y algo dentro de él se acomodaba como si por fin encajara una pieza que llevaba años faltando. Un mes después, el taller Carpintería y Mecánica La Ermita ya tenía encargos de media comarca. La gente venía a reparar herramientas, a pedir muebles personalizados y sobre todo a curiosear sobre el milagro ocurrido en aquella casa que llevaba una década dormida. Pero para Rodrigo lo más valioso no era el dinero ni la actividad febril del taller. Era otra cosa. Algo simple, pero que ningún camión ni ningún viaje podía darle. Era familia. Tomás lo seguía a todas partes haciéndole preguntas sobre motores y madera. Sofía regaba las plantas con él cada mañana. Adela se preocupaba de que comiera bien. Y Bernardo trabajaba a su lado como un socio de confianza, alguien que honraba la casa con cada golpe de martillo y cada pieza terminada. Una tarde, mientras lijaban una mesa que sería enviada a una pequeña tienda de cangas de Onís, Bernardo se detuvo un momento. Rodrigo dijo con voz suave: «Nunca podremos agradecerte lo que hiciste por nosotros». Rodrigo sonrió sin dejar de lijar. «No lo hice por agradecerme nada, lo hice porque...». Calló un instante porque la casa ya estaba demasiado silenciosa. «Y vosotros la llenasteis de vida sin daros cuenta». Bernardo bajó la mirada emocionado. Los meses pasaron y la ermita volvió a convertirse en un punto de encuentro, como lo había sido en los tiempos del padre de Rodrigo.
La gente iba y venía. Los niños jugaban entre los robles. La casa respiraba luz. Hasta que llegó el invierno. Una mañana fría de enero, Rodrigo no bajó para desayunar. Adela llamó a la puerta. No hubo respuesta. Lo encontró recostado en la cama con el rostro sereno, la expresión tranquila de quien se marcha sin dolor. Tenía una mano sobre el pecho y la otra sobre la colcha, como si aún escuchara el eco lejano de una carretera que ya no necesitaba recorrer. Bernardo llegó corriendo al escuchar el grito ahogado de Adela. Se quedó paralizado. Sintió que el mundo se le rompía en un silencio brutal. Los niños subieron las escaleras, y al ver las lágrimas comprendieron sin palabras. Rodrigo había partido. El funeral fue pequeño pero lleno de cariño. Vecinos artesanos camioneros y familias a las que Rodrigo alguna vez había ayudado se acercaron a despedirlo. Un Dosas, hombre que siempre había vivido en movimiento, finalmente descansaba en el valle que lo vio nacer. Pero lo más inesperado llegó semanas después, cuando abrieron su testamento. El notario con voz pausada leyó: a Bernardo y Adela Rivas dejo la casa de la ermita, el taller y mis ahorros. Que este lugar continúe vivo gracias a vuestra bondad y trabajo. Para Tomás y Sofía fundo una beca para que puedan estudiar aquello que sus corazones les dicten. Bernardo llevó una mano al rostro. Adela rompió a llorar. Los niños se aferraron a ellos. El notario pasó la última página. Para mi hijo Esteban. Dejo esta caja. Él sabrá por qué. Dentro había una vieja caja de herramientas vacía y una nota escrita con la letra firme de Rodrigo. Para que aprendas a construir tu propia vida en vez de intentar apropiarte de la mía. Nadie dijo nada. Solo el viento sopló entre los robles de la ermita, como si el valle entero quisiera guardar silencio por un hombre que al final había encontrado su destino en ayudar a quienes lo necesitaban. Bernardo levantó la vista hacia la casa, hacia el taller, hacia todo lo que ahora era su responsabilidad. Vamos a cuidarlo, Rodrigo murmuró. Te lo prometo. Y mientras el sol invernal iluminaba la madera recién barnizada del taller, Adela tomó la mano de su marido con fuerza. Los niños corrieron por el jardín renovado, y la ermita volvió a latir, como si Rodrigo aún caminara por sus pasillos. Y aunque la casa estaba llena, una silla vacía en la pieza parecía recordarlo siempre como un susurro suave que decía: los milagros comienzan cuando alguien decide parar en mitad de la tormenta. En los días tranquilos que siguieron a la partida de Rodrigo, la ermita quedó envuelta en una serenidad distinta, como si cada tabla del taller y cada árbol del valle conservaran el eco de su presencia, el hogar que él ayudó a reconstruir. Respiraba ahora con una vida propia, fruto de manos agradecidas y corazones que aprendieron a cuidarse mutuamente. Si esta historia te ha conmovido, comenta 1. Si crees que podría mejorar, marca 0. La enseñanza que deja este camino compartido es sencilla y profunda a la vez. El amor dado sin exigir nada a cambio es capaz de rescatar a quienes lo reciben y también a quien lo ofrece. La familia no siempre nace de la sangre, sino de los actos cotidianos que construyen confianza y abrigo. Y en un mundo que a veces olvida lo esencial, recordar que cada persona merece una oportunidad puede cambiarlo todo. Como una lámpara encendida en la ventana durante una noche larga, un gesto de bondad puede guiarnos incluso cuando la vida parece oscura. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia y sobre las manos que en tu propia vida te han sostenido en medio de la tormenta. Y si este relato tocó tu corazón, comparte su luz con alguien más. Nunca se sabe quién podría necesitarla hoy.